La Fórmula 1 es el pináculo absoluto del automovilismo, una disciplina que amalgama la tecnología de vanguardia, el talento humano llevado al límite y la velocidad pura. Sin embargo, para entender su grandeza actual, debemos mirar hacia un pasado donde la gloria siempre estuvo al lado de la tragedia. Durante las primeras décadas, el precio de la excelencia no era solo el esfuerzo, sino a menudo, la vida. Desde su fundación en 1950, la F1 fue un deporte brutalmente peligroso. En las primeras eras, la palabra peligro no funcionaba como una simple advertencia, sino como la característica definitoria e intrínseca de la competencia. Los héroes de aquellos años dorados no solo luchaban contra sus 20 rivales directos, su contienda era mucho más fundamental. Competían contra la inherente fragilidad de sus máquinas construidas con materiales básicos, contra la hostilidad implacable de las pistas que eran caminos rurales apenas modificados, y contra una infraestructura de seguridad que simplemente era casi inexistente. Nos adentramos ahora en el pasado más oscuro de la F1 para comprender cómo se forjó su espíritu indomable y con qué costo emocional y físico se consiguió. Este es el relato de los choques más impactantes y las lecciones más dolorosas que forzaron a la máxima categoría del automovilismo a reinventarse, a evolucionar y finalmente a cambiar para poder sobrevivir. El Nürburgring y el infierno verde. El sacrificio de Lauda. Ningún circuito en la historia del automovilismo representa mejor el salvajismo y la belleza de la F1 que el Nürburgring Nordschleife, apodado con justa razón como el infierno verde. Con más de 22 kilómetros de extensión y unas 160 curvas ciegas, rápidas y lentas, rodeadas de barreras de tierra, bosques y sin escapatorias adecuadas, este circuito era la prueba suprema de resistencia mental y coraje puro. Para 1976, la seguridad era una preocupación crítica. La velocidad y la potencia de los monoplazas de F1 ya habían superado con creces la capacidad de respuesta y la seguridad básica del trazado. A pesar de los boicots de algunos pilotos, de las preocupaciones serias sobre la falta de marshals, comisarios de pista y la dificultad de la cobertura médica y televisiva en un circuito tan extenso, la dirección decidió desafortunadamente seguir adelante con la carrera. El 1 de agosto de 1976, el destino se encontró con el entonces campeón mundial, el legendario Niki Lauda. En la segunda vuelta de carrera, mientras se disponía a atacar la curva rápida de Bergwerk en su Ferrari 312 T2, Lauda experimentó una pérdida repentina y catastrófica de control, posiblemente debido a una falla en la suspensión o un pinchazo. El coche se desvió bruscamente, golpeó un terraplén de hierba con una violencia extrema, lo que provocó que estallara instantáneamente en llamas y fue proyectado de vuelta a la pista, donde fue embestido por el surtees de Brett Lunger, que no tuvo tiempo de reaccionar. Lo que sucedió a continuación fue un acto espontáneo de heroísmo absoluto por parte de sus colegas, un momento que definió el compañerismo en la tragedia. Lunger, Arturo Merzario, Guy Edwards y Harald Irtel detuvieron sus propios coches y corrieron hacia el infierno. Merzario fue fundamental, logrando desabrochar el cinturón de seguridad y, con la ayuda de los demás, sacó a Lauda del cockpit en llamas. Lauda había inhalado gases tóxicos incandescentes y había sufrido quemaduras horribles de segundo y tercer grado en el lado derecho de la cabeza y el rostro, perdiendo gran parte de su oreja derecha. El triple campeón, en el hospital, recibió la extrema unción, pero su legendaria fuerza de voluntad le impidió rendirse. Increíblemente, solo 6 semanas después del accidente que casi lo mata, Lauda, con las vendas aún frescas y el rostro marcado de por vida, regresó a su Ferrari en el Gran Premio de Italia. El accidente de Niki Lauda no solo es un testimonio inigualable de su coraje sobrehumano, sino que se convirtió en el punto de inflexión definitivo, marcando el fin de la F1 en el peligrosísimo Nordschleife. El incidente forzó un debate global y serio sobre la responsabilidad de los organizadores del deporte en la seguridad de los pilotos. La fragilidad mecánica y el riesgo de la pieza suelta. El terror de Zandvoort, 1982. Al adentrarnos en la década de 1980, la introducción y rápida evolución de la tecnología turbo significó que la potencia y las velocidades de los monoplazas aumentaron drásticamente, llevando a los coches a límites cinéticos nunca antes vistos. Sin embargo, la confiabilidad y la robustez mecánica de los componentes no avanzaron al mismo ritmo que la potencia explosiva de los motores. El Gran Premio de Holanda de 1982, celebrado en Zandvoort, nos ofreció un recordatorio aterrador de esta peligrosa fragilidad. René Arnoux, al mando de su potente Renault Turbo, se acercaba a la rapidísima y legendaria curva Tarzán a casi 320 km por hora. De repente, sintió una vibración anómala, y luego vino el desastre total. La rueda delantera izquierda de su Renault simplemente se desprendió de su eje y salió disparada.
Sin posibilidad alguna de frenar o dirigir el coche, Arnoux se convirtió instantáneamente en un pasajero a merced de la física. El coche impactó frontalmente contra la barrera de neumáticos con una violencia escalofriante, destrozando por completo la parte delantera del monoplaza. Aunque la estructura frontal fue totalmente pulverizada, Arnoux milagrosamente salió ileso. Fue un golpe de suerte que no siempre se repetía, especialmente porque esa rueda perdida y volando en el aire representaba un riesgo mortal si hubiera alcanzado a espectadores, un peligro muy real en esa época de circuitos escasamente protegidos. El peligro en el pit lane, el caos de Zolder. 1981. El riesgo en la F1 clásica no se limitaba a las curvas a 300 km por hora. La inexperiencia y las condiciones inseguras se extendían hasta las áreas aparentemente más controladas, como el pit lane y la parrilla de salida. El Gran Premio de Bélgica de 1981, celebrado en Zolder, reveló el riesgo diario que corrían los mecánicos, quienes estaban en primera línea. Días antes de la carrera, la tragedia ya había rondado. Un mecánico del equipo Sella había muerto en los boxes tras ser golpeado por el coche de Carlos Reutemann. La carrera de Zolder comenzó en medio de protestas de los equipos por las condiciones de hacinamiento e inseguridad en el pit lane. El caos se apoderó de la parrilla cuando Riccardo Patrese caló su Arrows. Su mecánico, Dave Luckett, saltó instintivamente a la pista para arrancar el coche de su piloto. En ese preciso momento, y en un acto de grave imprudencia organizativa, se dio la señal de salida. Siegfried Storr, compañero de equipo de Patrese, fue incapaz de esquivar el coche de su colega y lo embistió por detrás, golpeando brutalmente a Luckett, quien quedó atrapado entre los dos monoplazas. Las imágenes son espeluznantes. Luckett queda tendido en el suelo con una pierna rota y laceraciones graves, mientras el mundo presenciaba el accidente en vivo. El incidente fue tan impactante y obvio en su causa, que la regla de que todo el personal debe abandonar la parrilla 15 segundos antes de la vuelta de formación se implementó precisamente a causa de este incidente. Fue una lección trágica de que la seguridad debía ser integral, desde la pista hasta el box, la amenaza invisible y el riesgo al público. Paul Ricard, 1982. Los circuitos no solo eran trampas mortales para los pilotos. Debido a las barreras inadecuadas y la cercanía del público, también eran increíblemente peligrosos para los espectadores. La seguridad perimetral era precaria, y el Gran Premio de Francia de 1982 en Paul Ricard puso de manifiesto este riesgo para el público de manera brutal. En la larguísima y velocísima recta de Mistral, a más de 320 km por hora, Jochen Mass y Mauro Baldi se tocaron mientras luchaban agresivamente por posición. Baldi logró detenerse cerca de la barrera de neumáticos, pero el March de Jochen Mass, completamente descontrolado y a máxima velocidad, arremetió contra la valla de seguridad. El coche, con su masa y energía cinética intactas, atravesó la cerca de contención, que no era lo suficientemente robusta, y se catapultó directamente hacia el área de espectadores antes de incendiarse con Mass aún atrapado en el interior. Milagrosamente, Mass escapó con quemaduras leves, y aunque varias personas resultaron heridas por los restos del coche, nadie murió, evitando una catástrofe mayor. El impacto psicológico, sin embargo, fue devastador para Mass, quien ya había estado involucrado en el accidente fatal de Gilles Villeneuve ese mismo año, llevándolo al retiro inmediato y definitivo. Este choque fue crucial para exigir el aumento de las zonas de escape y la implementación de vallas de contención mucho más fuertes y seguras en todos los circuitos. La F1 de esta era en esencia un campo de batalla donde el talento se medía no solo en la velocidad pura, sino en la capacidad de supervivencia del piloto. Los accidentes de esta época no eran simples errores de conducción, eran las inevitables consecuencias del riesgo calculado y la infraestructura precaria. En esta primera parte, hemos presenciado el costo real de una era sin seguridad. Desde la resurrección de Niki Lauda tras el fuego del Nürburgring, que obligó a cerrar el infierno verde, hasta el caos en boxes de Zolder, el peligro de las piezas sueltas en Zandvoort y el riesgo mortal para el público en Paul Ricard. Cada tragedia de los años 70 y 80 no fue un simple suceso, sino una lección dolorosa que sentó el precedente para la seguridad que hoy es estándar. Pero el camino fue largo y aún quedan muchas historias impactantes por contar. Estos desastres forzaron cambios lentos, pero dolorosos, que sentarían las bases esenciales de un deporte más seguro para las décadas venideras. Si esta inmersión en la era más salvaje de la Fórmula 1 ha logrado mantenerte al borde del asiento, déjame decirte que solo hemos rozado la superficie. La Fórmula 1 es un deporte que se reescribe con fuego y metal. Cada historia de supervivencia, cada medida de seguridad implementada, se compró con el coraje extremo de los pilotos y a menudo con una tragedia que conmocionó al mundo. Este épico camino hacia la seguridad moderna es el corazón de nuestra trilogía y tienes que verlo completo.
En la inminente parte 2, daremos un salto a la era de los motores turbo más brutales y analizaremos las colisiones de alta velocidad que definieron los años 80 y principios de los 90. Veremos cómo los equipos trataron de domesticar una potencia incontrolable, cómo las primeras innovaciones de seguridad, como el halo embrionario y el diseño de chasis, comenzaron a salvar vidas de leyendas de la pista, y cómo los sistemas de rescate evolucionaron de ser improvisados a ser protocolos profesionales. Pero la verdadera conclusión llegará en la parte 3, el clímax de esta serie de accidentes sorprendentes. Allí nos enfrentaremos a los incidentes que cambiaron el deporte para siempre y que forzaron la creación de los monoplazas ultraseguros que ves hoy. Hablaremos de los circuitos que fueron domesticados, de los avances en telemetría y, por supuesto, de las tragedias que condujeron a las reglas definitivas que garantizaron que la F1 pudiera seguir siendo espectacular sin ser fatal. Si amas la velocidad, si respetas la historia, y si quieres ver cómo la humanidad venció al peligro, tienes que estar con nosotros. Así que no lo pienses más. Desliza hacia abajo, busca el botón de suscribirse a Accidentes Sorprendentes y por encima de todo, activa esa campanita de notificaciones para que seas el primero en presenciar los estrenos de la parte 2 y la parte 3. De otro modo, la épica quedará incompleta. Nos vemos en la pista, en el próximo capítulo.